Hermanos, vamos a pasar a la palabra, si me acompañan, al Salmo 127, para continuar con nuestros temas acerca de la familia. Este tema le hemos titulado, está en nuestra página, Edificando un hogar piadoso, edificando hogares piadosos. Si vamos al Salmo, por favor, 127. Pero también le pudiera poner hoy el Padre y el altar familiar. El Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quisiera que hiciéramos una oración, hermanos, por favor. Padre bendito, gracias por este momento. Gracias por permitirnos haber llegado con bien. De verdad agradecemos, Señor, por las muchas bendiciones que nos has dado. Creo que una de ellas es la vida. Otra de ellas es tu gracia salvadora, tu perdón. Pero también podemos dar gracias por la familia, Señor. Nos has puesto en una familia donde quieres tú que nos desarrollemos, crezcamos, aprendamos, seamos instruidos también. Y Padre, te rogamos que nos dirijas y nos enseñes, ayudes a entender estas verdades, Señor, estos principios bíblicos que tú has establecido en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que el guardar lo que has hablado tiene grande galardón, no solo en esta vida, sino aún en la eternidad. Haznos sabios y entendidos, entonces, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. La semana anterior estábamos hablando de esa parte importante de la adoración, hermanos, en familia, y quisiéramos seguir hablando de ello, hermanos. Quisiéramos seguir entendiendo estas verdades, porque Dios ha estado enseñándonos, no ahorita, creo que ya de tiempo, y comienza este salmo diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Yo leo hasta ahí, hermanos. Pero un punto tan importante y tan necesario es, hermanos, primeramente, que Dios sea el que esté edificando nuestro hogar, hermanos. Es, creo, lo primero que usted y yo debemos de entender, que Dios esté en nuestro hogar edificando nuestra casa, nuestra familia. Y para que esto suceda, yo lo decía hace 8 días en la introducción, el Evangelio es tan importante en nuestra vida. De hecho, es el parteaguas de todas las cosas, de toda nuestra vida. Si el Evangelio no afecta a nuestros corazones primero, no veremos más allá. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos,
sea en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia, va a girar alrededor de alguien, y ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios, hermanos. Ese alguien es Cristo con su palabra, el que ha afectado nuestros corazones, ha afectado nuestras vidas, y es a partir de ahí que empezamos a vivir de una manera cristiana, una manera piadosa, podemos decir, piadosa, entregada, devota a Dios. La piedad es una devoción a Dios. La piedad podemos entenderla como alguien, cuando decimos que vive piadosamente, estamos diciendo que esa persona ha decidido voluntariamente servir a Dios, entregar su vida a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos edificar una familia piadosa, estamos entendiendo que de manera voluntaria nosotros también, el Evangelio ha producido un efecto en nuestras vidas. Nosotros queremos, deseamos, ¿sí?, consagrar nuestra a nuestra familia, a nuestros hogares. Y cuando digo familia, no solo me refiero a la esposa, me refiero también a los hijos. Y primeramente, quien vamos a estar, por así decir, siendo instruidos, somos los padres. Es un sagrado deber que puedo decirte, se nos debe de estar recordando continuamente a los padres y cabezas de familia, porque a veces se nos olvida a algunos de nosotros. Pudiera decir también en una charla que compartí hace ya tiempo, un también profesor maestro en consejería, es el talón de Aquiles de las familias, de los hogares. Es un talón de Aquiles, quiero decir, es una parte descuidada en los hogares, el altar familiar. El altar familiar es una parte a veces olvidada, es una parte descuidada, también podemos decir. En muchos de los hogares, no quiero decir solo de aquellos que están empezando a buscar del Señor, sino aún de hermanos, hermanas, familias que han entregado su vida a Cristo. Es una parte descuidada, decía yo. Por eso es tan importante que en casa se nos esté recordando de manera continua. Repito, se nos esté recordando de manera continua. Se nos esté recordando, hoy no vamos a tener altar familiar. Se nos esté diciendo y por así decir como presionando, ¿verdad? Vamos a usar ese término. No vamos a tener este día altar familiar, adoración familiar. Es muy importante que usted y yo como varones, porque quiero decirte primero, o quiero decirle a todos, que esta responsabilidad recae primeramente en los padres de familia. ¿Cuántos padres hoy tenemos acá reunidos? Allá hay uno. Qué bueno que las hermanas levantaron su mano, porque nuestras hermanas son madres solteras, viudas tal vez. Y creo yo que estos hermanos, hermanas, exactamente esa responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad o la tomamos como Josué, leíamos la semana pasada, capítulo 24, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos hablando de una persona, decía yo, piadosa, entregada, devota. De manera voluntaria ha decidido tomar esa responsabilidad que le toca en su casa, en su hogar, en su familia. Y de verdad, hermanos, es el talón de Aquiles en muchos hogares cristianos. Gracias a Dios a que tenemos esposas piadosas que están para recordarnos este sagrado deber, esta sagrada responsabilidad
tenemos esposas piadosas que nos están, por así decir, como puyando, ¿verdad? No sé si en tu caso sea así, pero estoy hablando en mi caso. Estoy hablando de manera personal. Si no nos recuerdan, si no está alguien también detrás de nosotros, vamos a dejar y descuidar esta parte importantísima. Importantísima. Hace 8 días hablamos de esas razones, de esos motivos importantes para la adoración familiar. Pero es necesario que hablemos quién le toca, a quién le corresponde estar dirigiendo este sagrado deber. Repito, este sagrado deber, responsabilidad, recae en los cabezas del hogar. Me refiero a los padres, a los varones primeramente. Sobre ti recae esta responsabilidad, sobre mí recae esa responsabilidad familiar. En una familia donde el cabeza de familia es tibio, es mundano, es muy seguro que va a dejar que en su casa entre la tibieza. O sea, donde esa parte, ese deber, esa adoración, ese altar familiar, tampoco le importe a los demás miembros de la familia. Si nosotros somos tibios, si nosotros somos fríos en tomar esta responsabilidad, descuidamos, vamos a permitir que aún en nuestro hogar también se sienta ese ambiente de tibieza, se viva ese ambiente de frialdad espiritual. Por eso es tan importante este sagrado deber. Es tan importante si en algún momento alguien tiene un comentario y me interrumpe, no hay problema, ¿eh? Si tienes algún aporte o alguna pregunta, es bien importante, o sea, puedo parar mi tema y escucharte. Pero es necesario que entendamos, hermanos, que nosotros tenemos un sagrado deber. Cuando Dios se refiere a Abraham, hermanos, cuando Dios se refiere a este sagrado deber, lo vemos en Génesis, capítulo número 18, hermanos, si me acompañas, va a aparecer en la pantalla. Dice así, verso número 19. Porque yo sé, dice Dios acá, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tenía toda la confianza a Abraham. Dice lo siguiente de él: yo sé, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios esperaba que en este caso Abraham, el padre del judaísmo, el padre del pueblo de Israel, Dios tenía su confianza en este varón. Yo sé que él va a enseñarle a sus hijos, va a enseñarle a su casa después de sí, después de que muera, después de que ya no viva. Digo, nada más para que vayamos entendiendo el impacto
porque era una de las razones que yo daba al final del tema de hace 8 días, que tal vez para nosotros, digamos, no sé si esto que estoy diciendo, hablando del altar, hablando de la adoración familiar, creas que es un tema de castigo. Castigo nos puso Dios. Es un deber sagrado, hermanos. Es una bendición que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dejado a nosotros los padres para dirigir a nuestra familia, para conducir a nuestra familia, para transmitir la piedad a nuestra familia. Yo no estoy diciendo que tú vas a salvar a tus hijos, que eso no se entienda, porque yo creo que el hombre no puede salvar a otro hombre. Solo Dios puede salvar a tus hijos. La salvación le pertenece a Jehová. Cristo murió por ti y Cristo ha muerto también por tus hijos. Tú solo haz lo que te corresponde. Dios solo nos está pidiendo que hagamos lo que nos corresponde para que no te sientas un Cristo chiquito, un Salvador pequeño. No somos un Salvador. Sin embargo, Dios nos ha puesto en el hogar para, número uno, reflejar a Cristo, modelar a Cristo. Pero nos ha dejado también, hermanos, para dar testimonio de Cristo y sus obras. Porque yo sé, dice el Señor, está hablando de Abraham, que mandará a sus hijos. Si nosotros no mandamos, si nosotros no enseñamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, si no tomamos y apartamos tiempos para este sagrado deber, ¿cómo aprenderán nuestros hijos? Yo decía que, hermanos, la semana pasada, si nuestros hijos hoy los vemos no contentos, malagradecidos, amargados, mundanos, puede ser que hemos descuidado este sagrado deber, esta bendición, este medio de gracia también que el Señor ha dejado para nosotros. Si hoy los vemos aburridos, si hoy los vemos que se cansan para alabar a Dios, para adorar a Dios, para agradecer a Dios, puede ser que hemos descuidado esa parte. Yo no estoy diciendo que sea la causa exactamente, pero yo estoy diciendo que puede ser. Puede ser. Si nuestros hijos están tibios, no tienen deseos de buscar al Señor, si no se muestran ellos reverencia, temor a Dios, puede ser porque no les hemos transmitido nosotros estas verdades. Nosotros no hemos sido los transmisores a ellos. Cuán importante, hermanos, es cuando hay alguien en casa desempeñando ese papel de padre, de guía. Es una bendición, hermanos. Estábamos cantando ahorita, tu fidelidad es grande. Eso cantábamos, ¿verdad? No sé si tú creas lo que dice ese canto. O dices, ¿quién sabe qué quiere decir ese canto? Es grande. Tu fidelidad incomparable es. Hay un salmo que habla acerca de la fidelidad. Porque tu misericordia o porque tu fidelidad es para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Es decir, es inagotable. No para, no se termina su fidelidad. Y esa fidelidad que hemos estado viendo en nuestras vidas es la misma fidelidad que van a experimentar nuestros hijos si le conocen a Él.
si lo experimentan a Él. Repito, tenemos nosotros ese sagrado deber entonces, esa sagrada responsabilidad. Y no podemos nosotros tomar las cosas a la ligera, porque tarde o temprano las facturas van a llegar. Las facturas van a llegar. Yo comentaba, hermanos, repito nuevamente lo que dice hace 8 días. No podemos estar más interesados, más preocupados por su desempeño en esta vida, en el sentido material. No podemos estar más preocupados por su carrera que por su vida espiritual. Creo que debe de estar la primera como prioridad, la segunda como prioridad. Su alma es más importante que las demás cosas. Su alma es más importante que cualquier otra cosa. Y sin embargo, todo es necesario. Un proverbio dice que el hombre sin ciencia, el hombre necesita entender, el ser humano necesita también entender las ciencias que hay en esta vida. Necesita estudiar, claro que sí necesita estudiar, necesita prepararse. Y si hoy no eres doctor, y si hoy no tienes una profesión, pues puedes ser visto como inferior a los demás. No perteneces a ciertos círculos. No puedes pertenecer a ciertos círculos de la sociedad, porque no tienes el doctorado, no tienes la maestría, etcétera. Gloríese en esto el que deba de gloriarse, en conocerme y entenderme, dice el Señor. Hay una parte importante que estamos descuidando y lo vemos como menos, de menos valor, la parte espiritual. La menospreciamos. Si vemos hoy una decadencia, nos compartía nuestro hermano el tema 1, allá en el campamento, de la decadencia en las familias, en la sociedad, es porque no hay un padre y una madre en el hogar. Y a veces los papeles se invierten en los hogares cristianos también. Quiero decir que la madre lleva la cabeza. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. A veces la esposa lleva las responsabilidades, todas las responsabilidades. Aún el mismo altar familiar está siendo dirigida por una mujer, porque el esposo no tiene tiempo. No tiene tiempo. Su trabajo le absorbe mucho. Es necesario que trabajemos, hermanos varones, es necesario. Es un mandamiento de Dios que proveamos para nuestros hogares, nuestras familias. Pero aún así yo no sé de dónde saquemos fuerzas. Pero aparte de que nuestros hijos necesitan de nosotros, de que te involucres con ellos, necesitan ser alimentadas sus almas. Necesitan ser alimentadas sus almas. Es necesario que juegues con tus hijos, es necesario que pases tiempo con tus hijos, es necesario que tú abras las escrituras con tus hijos, que cantes junto con tus hijos, que adores junto con tus hijos. Es necesario, hermanos. Es una necesidad. Nuestros hijos piden ser alimentados también. Y cuando vemos el pecado de ellos, lo que vemos a veces es esa falta de Cristo en sus vidas. Los que tenemos hijos que no han entregado su vida a Cristo, no han sido perdonados de sus pecados, y cuando vemos sus pecados, eso nos debe de llevar a clamar más a Cristo, a Dios, su gracia, de que Él tenga misericordia de nosotros
y de nuestros hogares. Si no vemos esto, es porque estamos fríos, estamos tibios. Tal vez haya mundanalidad en nuestras vidas. Creemos que las cosas materiales son más importantes que las espirituales. Puede ser para algunos otros algo, les digo, un castigo, lo que estamos hablando, como un mandamiento que no es bien recibido aún, pero Dios esperaba esto de Abraham, hermanos. ¿Podemos quitar, hermano, el texto? Dios tenía a Abraham como amigo. Tanto así que Dios tenía la confianza de hablarle y decirle cosas que iban a pasar. Cuando leemos el libro de Génesis, nos encontramos que Dios le revela lo que iba a pasar el pueblo de Israel en Egipto, de su descendencia, aquella descendencia que había prometido. No veía nada, no había nacido todavía su hijo Isaac, y Dios ya le había revelado lo que iba a suceder con su descendencia. Tenían una amistad tal, hermanos, tenían un compañerismo de amigos. Eso quiere decir que había un nombre entregado a él. Estamos hablando de alguien, hermanos, que su corazón, sus pensamientos, lo que hacía, giraban alrededor de Dios. Cuando vemos la vida de Abraham, hermanos, tiene tanto que enseñarnos, tanto que decirnos. Podemos aplicar muchas cosas de Abraham a nuestras vidas. Cuando vemos la vida de Abraham, aprendemos mucho de ese hombre, de ese padre que fue para sus hijos, para su hijo Isaac. Se habla mucho de Abraham. De hecho, Jesucristo habló de Abraham. Los evangelios hablan de Abraham. La Biblia, el Nuevo Testamento habla de Abraham. Un hombre que creyó a Dios. Un hombre que fue fiel a Dios. Y podemos ver los pecados de Abraham también, de su siervo. Pero podemos ver un hombre también. Si algo que a veces tenemos que reconocer, hermanos, también es nuestras faltas delante de nuestros hijos. Porque no somos perfectos. Creo que a veces tenemos que reconocer esas faltas. Y tal vez podemos decir que si nuestros hijos no son más espirituales, es por culpa nuestra, hermanos. No son culpa nuestra, no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Si nuestros hijos no son más espirituales, no están más entregados, creo que la respuesta a veces es por nuestra causa, nuestra falta de consagración. No solo podemos decir, hermano, es que yo no tengo tiempo, pero yo doy tiempo, no doy mucho tiempo, pero cuando doy tiempo de calidad. Nuestros hijos necesitan, aparte de calidad, necesitan tiempo. Tiempo. Para dar una instrucción se requiere de tiempo. Tiempo. Yo te compartí hace 8 días, a veces yo quiero dar una instrucción y quiero que la aprendan a la primera. Quiero que a la primera capten. A la primera, ya te lo dije, ya te había dicho.
Necesitamos estar repitiendo, como dice Deuteronomio, capítulo 6, repitiéndola a nuestros hijos. Necesitamos estar instruyendo de manera continua. Necesitamos hacer este deber, hermanos. Entonces, hermanos, esta encomienda recae en nosotros los padres. No sé si estamos entendiendo, papás, varones, cabezas del hogar. No sé si estemos entendiendo, repito. No sé si nos esté quedando claro. De no hacerlo así, tú vas a cobrar las facturas. Tú vas a cobrar las facturas. Yo voy a cobrar las facturas. Y nos vamos a lamentar por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Vamos a lamentarnos nosotros, como lo han hecho otros hermanos. Decía una vez el pastor, ¿verdad? Creo que tenemos ejemplo de otros y podemos decir, no queremos que esto se repita otra vez. No podemos seguir cayendo en los mismos errores que otros han caído. Dice Corintios que Dios nos ha dejado ejemplos para que no, para advertirnos a nosotros. Dios nos ha dejado ejemplo a nosotros. Dios nos ha dejado ejemplo para no hacer lo mismo. Entonces ese sagrado deber, hermanos, esa encomienda recae en la vida de los varones, primeramente, cabezas de hogar. Cabezas de hogar. ¿Qué pasa si un hermano, si algún hermano, descuida este sagrado deber? La responsabilidad a veces, o la hermana no quiere desgastarse y dice, ok, yo tomo la responsabilidad, yo tomo ese papel. Creo que lo primero que debes hacer ahí, digo, puede surgir esa pregunta, puede surgir esa duda, ¿qué hago? Si mi esposo no toma la responsabilidad en el hogar, si no dirige nuestro hogar, ¿qué hago? Bueno, tomar las escrituras, hermanos, y hablar con usted, hermana, con su esposo. Con toda paciencia. Y como esa instrucción con toda paciencia y doctrina le fue dado a Timoteo, que enseñe a otros con toda paciencia y doctrina, hermano, hermana, con toda paciencia puede hablar con su esposo y recordarle su responsabilidad. Aparte de que necesita orar, necesita tomar las escrituras para hablar con su esposo. Que podamos tomar esto con toda responsabilidad y seriedad. Que vayamos todos. La esposa no es que yo no tengo nada que ver, o sea, hay que se las ve a él. Tú también tienes una gran responsabilidad, hermana. Tú también tienes esa gran responsabilidad delante de Dios. Tienes esa gran responsabilidad. No puedes tú también hacerte que no ves lo que está sucediendo. Tú tienes que ver estas cosas con seriedad también y no permitir que se descuide esta encomienda que Dios le ha dado a tu esposo. Si amas a tu esposo, creo que tienes que hacerlo. Un mandamiento en la escritura es que si tu hermano peca contra ti, hables estando tú y él a solas, ¿no? Es el mandamiento del Señor. Yo creo que lo bíblico es que hables con paciencia y amor con tu esposo, habiendo orado,
y con toda paciencia, decía yo, poder hablar con él, poder tratar este asunto con él a solas. Yo sé, decía Dios, o sea, tenía la confianza de que Abraham lo iba a hacer. Él tenía la confianza de que lo iba a hacer. Y tú ves que después de que nacieron los demás hijos, los hombres siguieron invocando a Dios. Los hombres siguieron invocando a Dios, siguieron buscando a Dios. Tenían el entendimiento de que había un Dios santo, un Dios que demandaba santidad. Entonces podemos preguntarnos, ¿quién les enseñó todas estas cosas? No vinieron revelaciones de ángeles, hubieron padres que se pararon y hablaron. Dice él, les enseñará, mandará. Entonces nosotros tenemos ese deber, hermanos. El padre que preside en una familia, en una reunión doméstica, hermanos, pues se está sometiendo a Dios, número uno. Pero puedo decirte que también, hermanos, tiene mucho que aprender. Está aprendiendo en ese tiempo, porque creo que cada padre que está haciendo este deber, aprende primeramente. Su vida también es afectada, hermanos. Su vida y su alma está siendo afectada también. Si alguno dice, pues ya tengo hijos grandes, aparte mi hijo ya es cristiano y mis hijos ya son cristianos, mis hijas ya son cristianas, entonces yo creo que aquí este deber, bueno, creo que ya no aplica, pues yo diría que sigue aplicando. Nuestros hijos necesitan aprender también. Y a veces tenemos que reconocer que necesitamos tanto de Dios para estar compartiendo con ellos también. No podemos apasionarnos más hablando, ahorita lo que más se habla es de fútbol. No podemos apasionarnos más hablando de fútbol, hablando de si en las próximas elecciones va a quedar X o Y partido. No podemos apasionarnos con comentarios de esos y ningún comentario de Dios en nuestra mesa, en nuestras familias, en nuestros hogares. Solo para que veas que siempre es necesario seguir hablando, seguir instruyendo, seguir enseñando. Nunca, por así decir, es suficiente. Nunca podemos decir hasta aquí, ya no más. Ya mi hijo o mi hija que es mayor de edad, ya él solito. Yo no sé si yo como padre de familia, como hermano, como cristiano, también tengo pruebas, también tengo desánimos, también tengo tropiezos y necesito de mis hermanos. Necesito que alguien me diga qué hacer. Yo que hoy te estoy hablando aquí. Necesito a veces hacer una llamada al pastor, hermano. ¿Qué hago? Yo necesito a veces hacer una llamada y a veces un poco tarde. ¿Qué hago? Yo a veces me siento desanimado. Yo creo que mi hijo pasa cosas de ese tipo también. Mi hijo que tiene menos años caminando en el Señor, aun cuando sea adulto, yo creo que también tendrá luchas. Siempre es necesario estar instruyendo, estar compartiendo con ellos.
estar juntos agradeciendo a Dios por lo que aún hace. Hay mucho que enseñar en nuestros hogares, hermanos. Hay mucho que estar enseñando en nuestros hogares. Un tema del que en la casa hemos hablado tal vez como unas no sé cuántas veces. Mi esposa ha hablado, con mis hijos también. Es acerca de la gratitud, del estar agradecido. Pero esta semana hablamos de la gratitud y de estar agradecido. Porque cuando vemos que otros prosperan y dices, yo, ¿por qué no? ¿Por qué los hijos del hermano sí pueden usar X marca de ropa y la mía no tiene marca? Por cierto que la mía no tiene marca, creo, hermanos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué el hermano o la hermana tiene un carro del año y yo no puedo y yo no tengo? La vida de nuestros muchachos a veces es afectada por lo que ven, por lo que viven, por lo que experimentan. Y el soporte en el hogar de los padres, en este caso, el hecho de que veamos esas deficiencias y estemos hablándolas de manera continua, es muy importante, hermanos, hasta que quede claro. Porque parece que ya les quedó claro, pero ¿qué crees? Pasan 3 días y vuelven a lo mismo. Hay que volver a repetir. Hay que volver a hablar lo mismo. Hay que volver a hablar de lo mismo. Hay que seguir hablando y enseñando de lo mismo. Y tal vez, ok, si tú crees que eres una persona pobre, déjame llevarte y mostrarte en el semáforo. Hay personas más pobres que tú. Y creo que no están deprimidos. O sea, siempre tenemos que estar, hermanos, abriendo las escrituras, abriendo la palabra para enseñar a nuestros hijos. Decía yo también la semana anterior que nuestros hijos son como una pequeña planta. Y debemos de ver dónde vamos a plantar esa planta, en qué tierra, cuánto de agua le vamos a poner. ¿No así compara Dios a los recién nacidos espiritualmente? Dice que nos da esa leche no adulterada, primeramente. Nos empieza a alimentar con cosas líquidas, no sólidas. Nos empieza Dios a alimentar. Podemos ver la figura paterna en la Escritura. Podemos ver su trato para nuestras vidas. ¿Con qué paciencia? ¿Con qué paciencia? ¿Cuánto hemos aprendido los discipulados, hermanos? ¿Cuánto hemos estado aprendiendo en estos discipulados? ¿Cuánto hemos estado entendiendo? ¿Cuán importante es que tú y yo estemos bien cimentados en esa roca que es Cristo? ¿Cuán importante, hermanos? Y cuando le he compartido al hermano, o sea, que nos comparte el discipulado, o sea, estamos aprendiendo muchas verdades ahorita que están sirviendo yo primeramente para mi fe, y yo creo que también, yo decía, para los hermanos está sirviendo para su fe. Están entendiendo en qué han creído, en qué creemos, en quién hemos creído, y de ahí para adelante, ¿qué sigue? Cuán importante, hermanos, es el discipulado. Somos los discipuladores de nuestros hijos, de hecho. Nosotros debemos de ser esos discipuladores. Debemos de estar discipulando a nuestros hijos. Tenemos una sagrada obligación y no podemos olvidarla, no podemos descuidarla. Hermanas, necesitan ustedes estar recordándoles a sus esposos si esta parte se está descuidando, si esta parte se está olvidando.
Tiene usted que estar hablando con él, recordándole de manera continua, si es el caso, hacerlo de esa manera. Mi esposo no me entiende, creo, mi esposo no comprende, pues tal vez le pida la ayuda de un hermano que veo que tiene una familia entregada, piadosa. Tal vez nuestro hermano le pueda enseñar, le pueda instruir sobre cómo hacer las cosas y de que aún esté al pendiente de su vida por amor a su alma, al alma de su esposo. El esposo también necesita estar aprendiendo. Yo decía hace un momento que en verdad en este deber, ¿cuánto aprendemos? ¿Cuánto aprendemos? Un padre es tan importante en el hogar, hermanos, que a veces no alcanzamos a entender el impacto que va a tener cuando tenga 20 años, cuando tenga 30 años. Tal vez nosotros tenemos un entendimiento corto y no comprendemos el gran impacto que va a tener, hermanos, más adelante en su vida. Queremos que el pastor de los jóvenes se haga cargo de los jóvenes. Y pues como ya hay pastor de jóvenes, entonces yo me olvido de mi deber y de mi responsabilidad. Tantito porque ya no hay escuela dominical, porque si no, pues que las maestras de escuela dominical se encarguen de mis hijos. Por eso los traigo a la iglesia. La hermana de escuela dominical, maestra de escuela dominical, el pastor de jóvenes no son los responsables de tus hijos, ni de mis hijos. Ellos no son los responsables de poderles mostrar a Cristo, modelar a Cristo, reflejar a Cristo y hablarles de Cristo. Ellos no son los responsables. Damos gracias a Dios por la vida de esos hermanos, que Dios los utiliza, pero de hecho ni del pastor es su responsabilidad. La responsabilidad es de nosotros. Hermanos varones, la responsabilidad es de nosotros. El pastor no va a dar cuenta de tus hijos. El pastor tiene responsabilidades, sí. Su responsabilidad es enseñar, es discipular. De enseñar y discipular. Pero esa responsabilidad, hermanos, recae sobre nosotros. O sea, como dijera el Salmo, si me fuere hasta el cielo, ahí estás tú. Por más que querramos escondernos y nos fuéramos a las profundidades del abismo, de ahí nos va a tomar su mano. Si nos quisiéramos esconder en las peñas, ahí irá Dios y nos tomará también, nos encontrará. Y nos dirá, esta es tu responsabilidad. Ahora bien, podemos decir, híjole, podemos decir ahorita, hermanos, más bien como el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? Cuando yo me paro acá, el pastor me dijo, pues vas a compartir estos temas. Híjole, hermano, usted es el bueno, usted tiene más experiencia, usted tiene ya jóvenes, para esto, ¿quién es suficiente, hermanos? Para enseñar a los hijos, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir, yo soy muy bueno, hermano, en la casa? Yo soy muy bueno para enseñar. ¿Quién es suficiente? Dijera el apóstol Pablo. Pero si Dios nos ha dado esa encomienda, hermanos, Él nos capacitará. Lejos de estar temeroso y, no, yo no puedo, mejor que mi esposa se haga cargo. Tú podrás decir, hermano, yo soy torpe de lengua. Así estaba Moisés, hermanos. Así estaba Moisés. Yo pensaba eso, o sea, yo también soy torpe de lengua.
por muy torpe que seamos, hermanos, el Señor quiere enseñarnos a discipular también, hablar también. El impacto como cabezas de hogar en nuestra casa, hermanos, es tan importante, hermanos. Va a afectar su vida cuando aún sean jóvenes, cuando se casen y se vayan de casa, cuando sean padres de familia también. Eso va a impactar, hermanos. Va a impactar en la sociedad, hermanos, porque ellos buscarán también vivir en una familia donde se profese piedad, donde se viva la piedad. Ellos buscarán un hogar así. Buscarán un hogar así, hermanos. Entonces, hermanos, decía que por más torpe que seamos, el Señor quiere capacitarnos. ¿De qué manera quiere capacitarnos? Bueno, tenemos su palabra. Tenemos su palabra, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que buscar de su Santo Espíritu para que Él nos ayude a instruir, nos ayude a llevar, a adorar a nuestros hijos, a Dios. Tenemos la ayuda de Dios. ¿No ha dicho Él que va a estar con nosotros todos los días? Cuando estemos con nuestros hijos, ¿no nos va a ayudar? Cuando nuestra esposa nos quiera pedir un consejo, una instrucción, ¿no nos ayudará? Josué estaba decidido. Si ustedes no quieren y quieren servir a los dioses, a los amorreos, de la tierra en donde habitamos, adelante, ustedes sigan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él reconocía lo que había visto, habían visto sus ojos. Él tenía testimonio de que Dios es poderoso, de que Dios es fiel, de que Dios es paciente también, porque en esa paciencia bien Dios pudo quitar de la tierra a Josué también, y no lo hizo. Josué estaba consciente de que había conocido y seguido a un Dios vivo. Y si Dios es un Dios vivo, es un Dios fiel, va a ser un Dios vivo y fiel para también nuestros hijos, un Dios personal, un Dios en el que nuestros hijos se van a relacionar con Él también, van a querer andar también con Él, van a conocerlo. Y si aun cuando nuestro hijo pueda descarriarse, vamos a confiar en que Él va a traerlo, va a hacerlo volver, va a hacerle volver. Cuando veo la vida de Moisés, y la escritura dice que tenía 40 años cuando vino, ¿se acuerdan? Mató al egipcio. Y se va a la tierra de Madián y pasan 40 años. Uno puede decir, no, ya esto ya es caso olvidado. Si alguien te queda de ver 100 pesos y dices, ya pasó un año, no me los pago, ya son muertos, ¿no? Si pasan 40, ¿tú qué dices? Te vuelves a encontrar el que le prestas 100 pesos, dices, ni esperanzas. Pero sorpresa, sale Dios al encuentro de Moisés. 40 años después, es decir, 80 años tenía Moisés. Y viene y habla de manera personal. Yo soy el Dios de tus padres. Imagínate que Dios le salga al encuentro a nuestro hijo y diga, yo soy el Dios de tus padres. ¿Será que él diga, ¿de cuáles padres? Si tuvo unos padres piadosos, devotos a Dios, si este joven fue instruido, ha sido instruido en el camino del Señor, si ha recibido instrucción, si hubo quien se paró por él, hermanos,
De verdad, no habrá quien ore mejor por tus hijos. No habrá quien instruya mejor a tus hijos. Tú eres el responsable, tú lo harás mejor que cualquiera. Cuando Dios venga a la vida de nuestros hijos, entenderá quién es el que le está hablando. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Por eso es cuando le da el mandamiento, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Hermanos, estaba asustado. Estaba asustado lo que estaba viendo y estaba oyendo. Estaba asustado. Su vida fue traspasada. Su vida, su alma fue transformada, hermanos. Y este hombre vemos obediente a la palabra después de Dios. Y cuando la Biblia nos habla de Moisés, ¿qué nos dice de Moisés en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue él? ¿Qué fue él? ¿Qué fue de él? ¿Algún atributo que a lo mejor podamos decir que Dios habla y da testimonio de él? Podemos decir de varios, pero entre unos era un hombre que se dejaba dirigir por Dios. Un hombre manso, dice la Escritura. Un hombre manso delante de Dios. Muy manso, es decir, que se dejaba dirigir. Un hombre que escuchaba una voz por ahí y se sentía mal y salía corriendo. Pero Dios lo trató. El Dios de Abraham, de su padre, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, salió a su encuentro. Después fue útil en las manos de Dios para su gloria. Entonces podemos decir que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer no va a tener ningún sentido. Tal vez porque a veces somos tan exigentes y queremos resultados inmediatos, tal vez nos va a parecer que no. Pero la instrucción o lo que queremos producir en ellos a veces es a largo plazo. No sabemos el tiempo, en qué momento Dios salga al encuentro de nuestros hijos. No sé en qué momento Dios va a venir para transformarlos, para perdonarlos aún de sus pecados y también hacerlos hijos de Él. ¿En qué momento? Puede ser el momento mañana, que estemos en nuestro hogar. Puede ser entre semana, en esta semana que va a transcurrir. ¿Por qué nosotros pensamos que Dios no quiere obrar o no está obrando o que no nos va a ayudar? ¿Por qué queremos pensar lo contrario? No, más bien debemos llenarnos de fe, de esperanza, de decir es cierto. Es bueno que podamos reconocer y arrepentirnos si no hemos o si hemos descuidado esta encomienda. Es bueno que nos arrepintamos, que pidamos perdón a Dios, pero también es bueno que seamos intencionales, hermanos, que empecemos a hacer esto. Que podamos fijar en la semana algunos días, una hora en específico. Y si ya quedaron a una hora en específico y el esposo, como siempre, anda tan ocupado, tan estresado, tan comprometido en muchas cosas, pero ya dio su palabra de que tal vez el martes a las 5 de la tarde se va a reunir con sus hijos. Pues es bueno que la madre empiece a juntar a los hijos y ya alrededor ahí de la sala, donde sea, en el jardín, y le diga, te estamos esperando. Ya va a ser hora. Hermanos, yo no sé qué mensaje le estés dando tú al llegar a la reunión. A mí no me gusta llegar tarde a mis días de entrevista. Cuando tengo entrevista de trabajo, no me gusta llegar tarde. Mi familia lo sabe.
Y cuando se me hace tarde por X o Y motivo, que es bien raro, voy volando en la carretera porque quiero llegar puntual. Y cuando venimos a la iglesia es lo mismo. Es lo mismo. Quiero llegar a tiempo, puntual. Quiero llegar a la hora que he dicho. O sea, estoy dando un mensaje. Esto me importa a mí y debe de importarte a ti. Si esto me importa a mí, creo que también debe de importarte a ti. Y así, hermanos. No podemos darles ese mensaje que a mí no me importa si voy o no voy a la iglesia, si busco o no busco a Dios, si me consagro o no me consagro a Dios. Vamos a terminar ya, hermanos. Debemos de dejar ese mensaje lo van a entender, porque tu ejemplo va a ser de gran impacto para ellos. Si te ven frío, tibio, ellos van a ser fríos, tibios. Si no te ven con deseos de amar a Dios, de adorarlo, de servirlo, ellos van a ser igual que tú. Van a ser igual que tú. Eso que tú reflejes, eso que tú estés modelando a tus hijos, es lo que van a aprender de ti. Dale peso y dale valor a lo que realmente tiene valor delante de Dios. Tu familia tiene valor. Tus hijos tienen un gran valor, así como tú tienes un gran valor para Dios. Y así como Él nos ha amado, y así como Él se ha entregado por nosotros, quiere que lo hagamos para con nuestro hogar, hermanos. Que hagamos lo mismo. El libro de Deuteronomio, quiero ya terminar con este versículo, hermanos. Este versículo, capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente sobre nosotros. Si tenemos claro el principio bíblico, nosotros las vamos a repetir a nuestros hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? Creo primero en casa. En casa siempre va a haber motivos, va a haber razones por el que vamos a hablar de Dios. Siempre hay mil razones y motivos por los que nosotros tenemos que hablar de Dios a nuestros hijos. Somos nosotros primero los que tenemos que ser afectados por la palabra. Si es que el Evangelio ha producido algo en nosotros, vamos a querer transmitirlo a ellos. Si la palabra no ha producido ese efecto en nosotros, no ha habido un efecto en nuestros corazones, no han sido transformadas nuestras vidas, creo que no vamos a tener de qué hablar. Hablaremos como Job antes de que viniera la calamidad y todo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros hablemos a nuestros hijos, les diremos algo que hemos visto de Dios en nuestras vidas. Lo que ha ocurrido en nosotros, lo que pasó en nuestras vidas antes de conocer a Cristo tal vez y en el camino. Hay mucho que enseñarles, hermanos, de verdad hay mucho que enseñarles. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento hay motivos, hay razones por el que Dios tiene que estar presente en nuestros hogares. No es el ausente en nuestros hogares. No podemos profesar piedad sin Dios. No podemos decir que o edificar si Dios no está edificando. Si Dios no está edificando en nuestras vidas, en nuestros hogares, hermano, es lo que hagamos, todo lo demás que podamos hacer nosotros. Es en vano. Es en vano. Tenemos mucho que hacer
Y bien lo dice el pastor, es el principio, porque temas de la familia, creo yo que hay temas para años estar hablando de la familia. Pero si comenzamos con esto y le damos importancia y valor, vamos a ver muchos frutos en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares. Yo creo que varios estamos cosechando, si es que no hemos dedicado tiempo, si es que hemos descuidado este sagrado deber, esta sagrada encomienda, si es que la hemos descuidado, estaremos cosechando frutos amargos, frutos amargos. Pero si somos fieles, hermanos, veremos el respaldo de Dios. Veremos el respaldo de Dios. Hermana, tienes una gran responsabilidad también en tu casa. Cuando no esté el esposo, para aquellos hermanos que trabajan fuera, creo yo que es bueno que aprovechen el tiempo, hermanos, pero también nuestras hermanas tienen una gran responsabilidad. Tienen una gran responsabilidad si no está él, porque hay un texto en la Escritura, hermanos, que dice que, no sé si lo tienes ahí, Timoteo, hermano, 1 Timoteo, capítulo número 5. La Escritura nos dice que gobiernen bien su casa, las mujeres. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den, etcétera, al adversario en ninguna ocasión de algún pecado, hermanos. Las mujeres, las hermanas también tienen esa responsabilidad y más porque pasan más tiempo. A veces los hijos, para los hermanos que trabajan fuera, pasan más tiempo con ellas. Entonces creo que tienen muchas oportunidades para instruir, para hablar, para compartir con los hijos, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad todos, hermanos. No querramos familias piadosas sin esa influencia de Dios en nosotros, de su palabra, de su Espíritu Santo. Anhelemos, hermanos, varones, anhelemos a Dios en nuestras vidas. Anhelemos mucho que Él esté hablándonos para poder hablar a nuestros hogares. Busquemos ser instruidos también. Y cuando digo busquemos ser instruidos, hermanos, hay mucho material hoy. ¿Qué gran bendición tenemos? Gran bendición tenemos hoy de usar de muchos recursos hoy para instruir a nuestros hijos. Tan solo llegas aquí a 5 metros y hay una librería, mucho material para instruir a nuestros hijos. Tenemos la palabra más eficaz, como dijera Pedro, la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura. Tenemos su palabra, tenemos recursos, tenemos libros. O sea, hay mucho de qué echar mano hoy. Ni para decir, no sé cómo hacerle. Puedes acercarte a algún hermano y decirle, hermano, ¿tú qué estás utilizando? ¿Qué utilizaste? ¿O qué estás haciendo? Llega el pastor a casa y le preguntamos a veces, ¿y usted cómo le hizo para esto? ¿Y usted cómo le hizo para aquello? Y así, hermanos, poder aprender tal vez de otros que nos llevan la delantera, puede ser. Si es que no vemos cómo hacer las cosas. Pero principalmente tenemos a Dios. Está Dios que ha dicho que va a estar con nosotros todos los días. Nos ha dado esa encomienda y si nos ha dado esa encomienda, nos va a capacitar para hacerlo correctamente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos por este tiempo. Padre, ese amor que nos has mostrado, te rogamos nos ayudes a reflejarlo a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser eficientes también, a prestar atención a la instrucción, Padre.
Padre, ayúdanos a ser esos padres y guías en nuestros hogares, instructores, maestros, pastores de nuestras casas. Que no se olvide este sagrado deber. Pon ese mismo sentir en nuestras esposas, Señor. Que nunca se olvide aún en ellas, aún que nos recuerden en todo momento. Que aún nuestros mismos hijos anhelen, Señor, este tiempo. Que ellos estén deseosos de pasar tiempo con nosotros en lectura, en adoración, Señor. Que podamos decir también como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, no podemos servirte si tú no estás con nosotros. Te necesitamos. Te necesitamos, Padre. Ayuda a nuestro corto entendimiento, ayuda, Padre, en nuestros corazones, Señor, a ser fieles guardadores entonces, en el nombre de Jesús. Amén.